dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Franco-Argentina, le quiero agradecer al doctor Ricardo Gil Lavedra estar acá con nosotros. Antes de comenzar, quiero decir que es un almuerzo de la Comisión Legal y Fiscal. Les agradezco a todos los abogados presentes que nos acompañan siempre en la comisión. Le agradezco especialmente al presidente de Noble Seguro, que es el doctor Aldo Álvarez, que ha sido durante más de 4 años presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos y hoy lidera el Grupo Noble. Así que muchísimas gracias, Aldo, por estar acá. Y le voy a pasar la palabra al presidente de la Comisión Legal y Fiscal de la Cámara, que es el doctor Alejandro Messineo, socio del estudio Bonchil. Así que muchísimas gracias, Ale, por estar acá, como siempre, fiel a nosotros, y te paso la palabra para que presentes la temática y al orador. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Estamos en un nuevo almuerzo de la Comisión Legal y Fiscal, así como hace muchos años, ya no deberíamos decir cuántos, porque son muchos. Estamos muy contentos de estar acá, pero por otro lado tenemos un triste recordatorio, a quien recordamos con mucha alegría, pero que nos ha dejado, que es Jean-Edouard de Rochebouet, quien fue nuestro presidente durante más de 20 años, muy querido por todos nosotros, presidente de la Cámara, además productor de los vinos que hemos degustado durante mucho tiempo. Quisiera levantar la copa un segundo por Jean-Edouard. Es la primera reunión nuestra de la comisión sin que él esté entre nosotros, entonces lo quiero recordar con mucha alegría. Gracias, Alejandro. Hoy el doctor Ricardo Gil Lavedra, actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, abogado por la UBA, universidad de la cual también es profesor consulto, con juez de la Corte. El doctor ha sido diputado nacional, ministro de Justicia y una cantidad de lauros muy importantes y muy conocidos por todos nosotros. Estamos muy contentos que él sea el presidente hoy del Colegio Público y que nos esté acompañando. Y bueno, y le vamos a pedir que nos cuente un poco su visión actual sobre la justicia argentina, el Consejo de la Magistratura, el futuro de la Corte, y cuál es el rol del colegio en este momento, y bueno, cuál es su visión de todo esto. Gracias, Ricardo, por estar acá. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Cámara por la invitación, a la comisión, a Alejandro, a Mauricio. Y me siento honrado también que tan viejos y queridos amigos hoy me acompañen en este encuentro. El tema que proponía Alejandro es un tema de enorme actualidad. Me parece que más allá de las dificultades, de la delicada situación económica por la que atraviesa la Argentina, el otro gran tema que ocupa la agenda pública es la cuestión de la justicia. Y por cierto, todos sabemos que en una democracia la justicia ocupa un papel central. Los jueces no solamente dirimen conflictos, también son quienes defienden los derechos de todos, los que le ponen límites al poder. Y sobre todo porque toda democracia, o el ideal del autogobierno de toda democracia, bueno, se basa en la ley, se basa en el Estado de Derecho. Y los jueces son los que aseguran la vigencia del Estado de Derecho. Por eso a todos nos tiene que importar mucho cuál es la situación de la justicia, cuál es la fortaleza de la justicia, cuál es el rol que cumple dentro de una sociedad. Y hoy en día, yo diría que todas las mediciones que se vienen haciendo desde hace años, la de poliarquía de hace 4 o 5 años, la de Management and Fit del año 2019, bueno, todos están marcando un deterioro creciente y pronunciado de la confianza de la gente en la justicia. Esas que estoy mencionando daban una confianza del argentino en la justicia que no superaba el 30%, 25, 30%. Y más preocupantes son las de Latinobarómetro. El Latinobarómetro, como ustedes saben, es una ONG chilena que hace mediciones
anuales sobre la calidad de la democracia y sobre sus instituciones en todo el continente. Y por cierto, la justicia argentina, según Latinobarómetro, viene cayendo de manera estrepitosa. En la región, solo el 25% de los ciudadanos confían en la justicia, pero en la Argentina el 14%. Estos son números del 2021. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Que repito, es muy mala, porque como ustedes saben, la legitimación de los jueces depende de la confianza que tenga la gente en la imparcialidad de sus decisiones. Al juez no tiene revalidación popular, es decir, depende de la confianza y de la credibilidad que tenga la gente en la objetividad, en su apego a la ley, etc. Y que estemos en esta situación respecto de la justicia es algo sinceramente preocupante. ¿Por qué esto ha ocurrido? Yo creo que la justicia atraviesa una doble crisis, ¿no? Por un lado hay una crisis de eficiencia. La gente desconfía en la justicia por lo que ustedes saben, porque es lejana, porque no se puede acceder bien a ella, por los tiempos, sobre todo para resolver los conflictos, etc. Eso tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Pero hay otra crisis política, que es que la gente no cree que los jueces sean imparciales, que los jueces resuelvan los procesos de acuerdo a la ley. Y yo creo que, a mi juicio, la gran responsabilidad que ha tenido sobre este descrédito creciente de la justicia proviene de la misma política. Hasta la década del 80 la política, o mejor dicho, la justicia era un actor olvidado en el reparto del poder. Nadie daba mayor atención a la política, ya sea tanto en la justicia, tanto en las dictaduras como en los gobiernos constitucionales. Había incluso una muy fuerte deferencia hacia el Ejecutivo por parte de las decisiones judiciales. Pero una vez que se recuperó la democracia, la justicia empezó a cobrar un papel central. La justicia es donde iban las demandas de la gente en procura del resguardo de sus derechos. A la justicia era donde iban las denuncias por extralimitación de los gobernantes en sus funciones. Y en consecuencia las autoridades políticas comenzaron a mirar a la justicia. ¡Epa! Los jueces me pueden trabar medidas de gobierno. Los jueces son los que me pueden controlar cuál es mi desempeño. En consecuencia, tenemos que ver que no tengamos una justicia hostil. Tenemos que tratar de tener una justicia que no nos trabe la política y a la vez que no nos controle, que no nos investigue. Y yo creo que en ese derrotero, que arranca probablemente en la década del 90 con la ampliación de la Corte, que siguió después con la injerencia de los famosos jueces de la servilleta, bueno, cada vez más la justicia trató de entrometerse más. Y esto se ve particularmente en la cuestión del Consejo de la Magistratura, que ahora lo voy a tocar, y ahora últimamente por las causas de corrupción. Y esto es literalmente así. Es decir, toda la aparición de los problemas de la justicia ahora responden a las causas de corrupción. Y esto tiene que ver con la famosa aparición esta del lawfare, ¿no? Y quisiera hacer dos palabras de esto del lawfare. Yo creo que el lawfare es totalmente incompatible con una democracia constitucional. Esto de que existan expedientes en los cuales sean fruto de una alianza entre los poderes mediáticos, los jueces, el periodismo, y obviamente el neoconservadurismo, qué sé yo, el neoliberalismo, lo que quieran poner para perseguir a los líderes populares, esto me parece que hace un daño terrible. Y por lo siguiente, porque en una democracia constitucional es un conjunto de procedimientos y de resguardos de garantías, en las cuales, bueno, tienen que, obviamente, asegurar determinados principios que tienen que regir en un Estado de Derecho. Cuando uno invoca la persecución política como motivación de todas estas causas, en la superficie trata de deslegitimar la acción judicial,
es mucho, en lugar de decir si los hechos ocurrieron o no ocurrieron, obviamente es mucho más fácil decir que soy objeto de una persecución política, fruto de una conspiración viscosa entre distintos factores de poder. Pero en el fondo, atrás de esto, anida una concepción diferente de la democracia. Una concepción de que la democracia es poder, y quien tiene la mayoría no puede ser controlado. Quien obtiene el voto popular no puede tener límites en su ejercicio. Ni la ley, ni los jueces, ni nadie. En consecuencia, si alguien pretende hacer esto, bueno, es fruto de una relación de poder más fuerte, el imperio, qué sé yo. Todas estas cosas raras que se dicen. Por lo tanto, pensar en la existencia de esta categoría tan viscosa como el lawfare es directamente no creer en los basamentos en lo que se basa una democracia constitucional. Y el lawfare también tiene una paradoja. Hay un profesor de la Pompeu Franco, José Luis Martí, que dijo que el lawfare no tiene en cuenta una cruel paradoja, que para poder declarar de que hay una persecución política, se requieren los mismos jueces. Son los mismos jueces los que van a tratar de establecer si hubo un procedimiento mal hecho, si hubo una causa que no correspondía, etc. Pero lo cierto es que la diatriba permanente, diaria, cotidiana, que escuche el ciudadano respecto de la acción de la justicia, en el cual todo es fruto de una persecución, eso va ahora dando la confianza. ¿Quién va a confiar si está todo el tiempo escuchando de las máximas autoridades de la República, del presidente para abajo, diciendo que los jueces resuelven arbitrariamente, que los jueces quieren meter preso a alguien que no lo merece? ¿Cómo van a confiar? Por eso me parece que uno de los principales responsables de esta pérdida de confianza fue eso, el propio poder político. Y el destinatario central, obviamente en estos tiempos, ha sido la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte va a ser el tribunal que va a dar la última palabra respecto de los expedientes en materia de corrupción. En consecuencia, una de dos, o se trata de presionarlos para que haya decisiones favorables, o se trata de deslegitimar sus decisiones. A mí no me cabe ninguna duda que en el caso de que haya eventuales condenas en estas causas, bueno, por supuesto que no las van a aceptar. Van a decir que son fruto, este es el producto de la persecución. Desde ya que a esto apunta también no solamente respecto de la Corte, el decir, bueno, que es el tribunal de Macri, que, no sé, responde a las órdenes de la sinarquía internacional de Estados Unidos, cualquier cosa se puede decir, sino los intentos también para tratar de ampliar la integración de la Corte y también modificar sus reglas de funcionamiento. Y dos palabras nomás con respecto a esto. Por supuesto, como ustedes saben, no existe un número ideal o mágico sobre cuál debe ser el número de jueces de la Corte, ¿no? La primera Constitución, la del 53, estableció un número, estableció 9 jueces y 2 fiscales, pero luego de la reforma del 60, la ley 27 lo fijó en 5 y ha tenido distintos números a lo largo de la historia institucional. Tuvo 7 en la década del 50, en la época de Frondizi, tuvo 9 con la ampliación de Menem, bajó luego a 5, y me parece que la discusión esta de la integración, bueno, es inútil en la medida de que no se la defina para qué y de qué manera. Y por supuesto, también que reformas de este tipo, sobre todo en el funcionamiento, en la integración de la Corte, tienen que ser fruto de un consenso muy amplio, un consenso muy generoso, precisamente para tratar de evitar de que cualquier modificación se preste a la suspicacia de que trató de obtenerse algún tipo de ventaja en particular. El gobierno creó un consejo consultivo, ese que se conoce como la Comisión Veraldi, para tratar la reforma de distintas instituciones, el Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados, la Corte, etc. El Consejo produjo un documento muy largo, son casi 1000 páginas, con divisiones muy segmentadas, es decir, no hay una corriente de opinión consolidada, sino que cada consejero
dio su propia opinión. Pero si uno revisa el dictamen, ve que hay una fuerte mayoría que trata de decir, bueno, que lo que hay que hacer con la Corte es dictar una ley orgánica que regule su funcionamiento y apuntar a la posibilidad o de la división en salas de la Corte, o de lo contrario de crear un tribunal intermedio para descongestionar su trabajo. No quiero aventurarme en cuestiones técnicas, nada más que una breve reflexión. En todo este proceso jamás se le preguntó a la Corte qué pensaba, ¿no? Es decir, cuál era la mejor manera de organizar su trabajo. Y por cierto, se pueden discutir a lo mejor mejores maneras de que la Corte trabaje de un modo más eficaz. Es cierto que tiene una enorme cantidad de causas, está teniendo un ingreso de cerca de 20.000 causas anuales, lo cual todos dirán, obviamente eso no se puede. Hay muchas críticas sobre el mecanismo de selección de los casos, esa especie certiorari criollo que tiene la Argentina, pero por cierto que no se ha estudiado seriamente cuáles serían las mejores maneras de descongestionarlo. El tema del famoso tribunal intermedio, que se planea crear un tribunal intermedio para causas de arbitrariedad, bueno, más allá de las objeciones constitucionales, porque, por cierto, un tribunal intermedio sobre cuestiones de arbitrariedad, bueno, desapoderaría a los tribunales de provincia, sería contra la Constitución. Los tribunales de provincia son los que tienen a su cargo el resolver de modo definitivo las cuestiones de derecho común, con lo cual, a título de qué había otro tribunal que se le metería en el medio antes de llegar a la Corte en una materia que la Constitución no regula. Y de otra parte que tampoco solucionaría la sobrecarga de trabajo, porque por supuesto una vez de ir a ese tribunal intermedio, siempre irían a la Corte Suprema, porque eso nunca se puede optar la última revisión que pueda hacer la Corte Suprema. Y con relación también al tema del famoso 280, bueno, pues, que también en nuestro derecho positivo lo tiene el Tribunal de la Ciudad y lo tiene la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Por cierto que se pueden estudiar mejores mecanismos o crear algunos estándares para que se sepa cuando la Corte rechaza por un 280 por qué razón lo hace, para que fuera más transparente, etc. Pero por cierto, pareciera que todos estos intentos de cambiar el funcionamiento de la Corte y modificar su integración, bueno, apuntan a tratar de obtener una ventaja. El Consejo de la Magistratura también, la política ha tratado de introducirse en ella de diferentes maneras, ¿no? Fíjense que no hay pocos casos en los cuales una institución de la Constitución, la ley que lo regula ha tenido tantas declaraciones de inconstitucionalidad. Desde que se instauró el Congreso, hace poco tiempo, porque la ley que lo reguló, que lo reglamentó luego de la Constitución es del año 97, bueno, ha habido 2 leyes que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte, 2 nada menos, y precisamente en torno a la integración. Para ser sencillo, yo creo que es muy importante la integración, pero yo creo que el punto central en el que habría que apuntar dentro del funcionamiento del Consejo de la Magistratura es la reprofesionalización del Consejo. Dicho de otra manera, la reforma del 94 introdujo una institución compleja. Digo compleja porque viene el derecho continental europeo en un sistema que tiene mucho del americano, ¿no? E incluso introduciendo también una estructura dentro del Consejo de la Magistratura diferente a la que tienen los consejos en Europa. Pero lo cierto es que el punto central era que se trataba de limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la nominación de los jueces. Ese era el aspecto central. Es decir, que los jueces fueron designados, por supuesto, el presidente con acuerdo del Senado, pero sobre la base de una selección técnica. El devenir hizo que cada vez más entrara la política dentro del Consejo y finalmente esta selección técnica, bueno, fuera tergiversada o fuera manipulada, bueno, por la transacción política.
Y esto llegaba al escándalo de que concursos en los cuales una persona salía 25, bueno, y los consejeros lo terminaban poniendo 3. Eso es inadmisible, es decir, y la discrecionalidad del funcionamiento del Consejo que permitía esto, hacía de que esto se negociara entre los distintos partidos políticos. Yo creo que la salida del Consejo de la Magistratura, ahora está en el Congreso la posibilidad de dictar una nueva ley, es tratar de empoderar nuevamente a los jurados y eliminar la discrecionalidad política que tiene muchas veces el Consejo. Esto que a través de las audiencias personales se puedan modificar los puntajes alegremente, etc. Pero por supuesto que es una institución fundamental y que en este momento está muy en mora porque tengan en cuenta que casi el 30% de las vacantes existentes en el fuero federal y nacional están sin cubrir. Y esto, sinceramente, es una limitación gravísima al funcionamiento de la justicia. Gravísima. Es decir, que de 900 jueces, que son los federales y nacionales, haya 280 vacantes, una tercera parte, que tiene que ser cubierta con subrogantes, etc. Una sobrecarga brutal de trabajo. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Y qué puede hacer también el Colegio Público de Abogados? Yo creo que a los abogados y a las abogadas que haya una justicia independiente es un principio básico, por varias razones. En primer lugar, porque cuando juramos como abogados, lo que nosotros juramos es la fidelidad a la Constitución y a las leyes. Es decir, nuestro primero deber como abogados es defender la Constitución. Y defender la Constitución es defender los principios que de ella derivan. Obviamente la división de poderes, la independencia de la justicia, etc. Y aparte porque funcionalmente no nos es lo mismo que haya jueces que resuelvan de modo imparcial y objetivo y otros que no. Y que la justicia funcione de modo correcto, esto es vital para los abogados. Vivimos de eso. En consecuencia tenemos que tener una justicia creíble, predecible, etc. Cuando la gente desconfía de la justicia, esto es muy malo para los abogados. Porque la gente no va a la justicia y en consecuencia no contrata a los abogados. Bueno, por lo tanto, restablecer esta credibilidad perdida, restablecer esta confianza y que la justicia funcione bien, me parece que tiene que ser uno de los objetivos centrales de los abogados y de las abogadas y obviamente por ende del colegio público. Nosotros nos proponemos tratar de aumentar la voz institucional del colegio y aumentarla en función de estos objetivos. Defender la independencia, pero defender también que la justicia sea eficiente. Y en este sentido yo creo que tenemos que tratar de buscar la manera de restablecer esta confianza, pero a la vez controlar más a los jueces. La justicia es probablemente uno de los poderes más opacos que hay en la Argentina. Es muy difícil establecer políticas públicas por la falta de información confiable que hay. Yo los desafío a que traten de buscar, entren en Internet, que hoy todo está en Internet, para buscar cuáles son los números. Es decir, entrando van a encontrar algo en la Corte, algo en la Junta Federal, en la Junta Federal de Corte Suprema, que tiene algunas estadísticas, y retazos. Pero no hay, a la inversa, el Consejo General del Poder Judicial de España. Uno entra y ve por fuera carga de trabajo, volumen, clasificado, etcétera, tiempos extraordinarios, que es la manera de poder establecer políticas públicas sobre la base de información. Y aparte, la información también permite ver cuáles son los jueces que desempeñan bien y cuáles no, porque otra manera también de recuperar la confianza es separar a los jueces por los procedimientos constitucionales que se desempeñan mal. Y en materia de eficiencia hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Les digo una sola cosa, una experiencia extraordinariamente exitosa en materia de transparencia y en materia de celeridad. En el programa de Justicia 2020, que fue un programa del gobierno anterior, en los juicios ordinarios de la justicia civil,
se instauró un programa que dio un resultado espectacular, que se llama de la oralidad efectiva. ¿En qué consiste? Porque es muy sencillo. Es que inmediatamente trabada la litis, el juez llama a una audiencia a las partes, no solo a los abogados, a la parte verdaderamente, y ahí el juez, en una audiencia que es íntegramente grabada, no hay actas, filmada, nada más que filmada, el juez pregunta qué es lo que se discute, cuál es el problema, etcétera, y trata de conciliar. Si no se concilia, se llama una vista de causa para los 2 meses, 3 meses, etcétera. Cuando se hace la vista de causa, y una vez de la vista de causa, el juez está en condiciones de fallar al otro día, porque domina la causa así, ¿no? Pero bueno, pero en esta audiencia preliminar, la tasa de conciliación total país es del 50%. Hay un 40% del país de jueces civiles, de todo el país, no acá en la capital, que están aplicando este sistema. En muchísimas provincias. Y cuando, repito, bueno, si no se concilia, el juez está en condiciones de fallar rápidamente. Cuando se arrancó este programa, en total país, los juicios de conocimiento demoran alrededor un promedio de 5 años, 4 años y 10 meses. Promedio total país. Con este sistema se lo bajó a menos de 2 años. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, el que el juez tome a su cargo la dirección del proceso y se siente en una mesa con las partes y los abogados, con la parte que está, incluso le pregunta al tipo que está demandando qué es lo que quiere, por qué lo hace, etcétera. Bueno, eso produce una cantidad de avenimientos impresionante, la sola presencia del juez. La oralidad efectiva, que no haya actas. Estas audiencias que yo les digo, en el cual, pues generalmente lo que demora muchas veces en estas audiencias son los secretarios que labran las actas. Bueno, dígame, señor, ¿usted cómo se llama? El número de documento, tal cosa, el nombre del testigo, cómo tal cosa, léale a las partes. Bueno, eso es lo que demora. Cuando está grabado absolutamente, esta audiencia se hace en 1 hora, 1 hora y cuarto. Es decir, que el juez en una mañana puede liquidar 3 o 4. Y ojo que está bajando a la mitad las causas que le puedan tener que dictar sentencia. Me detuve en este ejemplo, pero digo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para mejorar la eficiencia de la justicia. Y por supuesto, bueno, pero ya para terminar, estamos en un momento difícil. Digo, estamos en un momento difícil porque tenemos toda esta polémica respecto de las causas que interesan al poder, y tenemos que tener presente que la posibilidad de que haya justicia en las causas vinculadas a la corrupción también es muy importante para nuestra democracia. Es muy importante. Fíjense que la Constitución ha puesto una cláusula expresa acerca del enriquecimiento en la función pública. Esto revela cuál es la voluntad del constituyente respecto de qué hacer en la Argentina con respecto a estas causas. Y yo creo que debe haber un compromiso ciudadano muy fuerte para tratar de defender la independencia de la justicia. Es central defender la independencia de los jueces, defender, por supuesto, las reglas del debido proceso, que los procesos se hagan regularmente, con todas las garantías, etcétera. Pero yo creo que nos cabe a todos, a los abogados, a las abogadas, porque trabajamos con la justicia, pero a todos los ciudadanos nos cabe también ese gran desafío, ese gran reto de poder afianzar la justicia en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Ricardo, ¿no te parece que, independientemente de la falta de eficiencia, gran parte del desprestigio de la justicia es a causa de los juzgados federales penales? Sí. Más que la justicia comercial o contencioso administrativa, que tan malas no son y que corrupción no hay, muy poco. Es cierto. Ahora, la solución no puede ser, el proyecto del gobierno es un dislate. Eso y esto no es una apreciación política, es malísimo. Esta de la multiplicación de los órganos penales
es un disparate. Lo cierto es que a mediano plazo esto tendría que solucionarse porque le vas a quitar a los jueces el poder de investigar. Es decir, la implantación del acusatorio va a traer aparejado de que los jueces ya no investigan más. El tema va a ser los fiscales. Y acá, bueno, va a haber que asegurarse también qué herramientas tenemos para que no traslademos el tema al Ministerio Público, ¿no? De que haya suficientes métodos de control interno y externo sobre lo que hacen los fiscales, rotación, bueno, hay muchas cosas que se hacen sobre esto, ¿no? Pero es cierto. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque tenés concentrado en 12 tribunales los expedientes más importantes que le interesan a la política, no al ciudadano común, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Mientras la van pensando, yo digo, y el colegio público, hice una breve mención, pero puede tener más involucramiento en la determinación de estas políticas, debería tenerlo, los gobiernos deberían consultarlo más. Sí, yo aspiro a que pueda tenerla. Es decir, yo creo que aspiro a que el colegio público pueda discutir, pueda también tener iniciativas, pueda sugerir reformas en ese sentido. Yo estoy haciendo ahora toda una ronda con las cámaras y empecé con la Corte, tratando bueno, primero de establecer, bueno, instancias de discusión. Y a las cámaras lo que le estoy llevando son los reclamos de los abogados, ¿no? ¿Qué mejor que el colegio para mostrar qué es lo que opinan los abogados Sí, claro. sobre toda esta problemática, ¿no? Bueno, hemos abierto también instancias para recibir las quejas por distintos fueros, ¿no? Y me doy cuenta también de que funcionan bastante distintos, ¿eh? Que hay algunos fueros, como vos decías, que funcionan mucho mejor que otros, ¿no? Mucho mejor. Hay una pregunta. Yo quería preguntarle, pareciera que todo este cuestionamiento del sistema judicial termina en nada, en el vacío, en el sentido de que no se lleva finalmente a votación en el Congreso, ¿qué posibilidades hay de que prospere estos planteamientos de reforma de la Corte, de las posibilidades prácticas realmente efectivas? No, no lo creo. No lo creo y cada vez hay menos posibilidades que estos proyectos avancen, ¿no? Porque me parece que la resistencia de la oposición fue muy fuerte, aún en los primeros momentos del gobierno, y ahora yo creo que es impensable que puedan tener mayorías para sacarlos, ¿no? Una escuela de jueces. Bueno, yo creo, bueno, esta es mi opinión personal, que los jueces tendrían que ser obligados a una capacitación permanente. Es decir, cursos de actualización permanente, como hay en otros lados, ¿no? Es decir, que son jueces, pero tienen que seguir actualizándose y formándose, etcétera. Yo coincido con lo que dice Máximo, en que gran parte del desprestigio de la justicia se debe a los jueces federales de Comodoro Pi y todo lo demás, pero prefiero dar un paso más atrás y pregunto, ¿cuánto de eso es responsabilidad de los políticos que dirimen sus cuestiones políticas en los estrados judiciales y que de acuerdo a cómo van variando las oscilaciones de la política, va variando la oscilación de esos mismos jueces? Sí, claro, sin duda, estoy de acuerdo. Por eso lo dije, yo creo que la política es la gran responsable de este deterioro, ¿no? Buscando cooptarlos, buscando la manera de intervenir en sus designaciones y en sus promociones, o cuando las cosas no les conviene, desprestigiándolos, ¿no? Ahora, la verdad que para un abogado pensar que no podemos tener un sistema que sea independiente, que sea neutral, de elección de jueces y que hace ya tantos años. Hay dos temas que hace muchísimos años sobre los cuales los argentinos no puede ser que institucionalmente no tengamos algo bien organizado, como son el Consejo de la Magistratura y la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Dos temas centrales que hasta que como argentinos no los hagamos no vamos a pasar a ser serios, ¿no? Sí. Sí, me parece más difícil la coparticipación.
haber llevado ese tema a la Constitución como el disparate más grande, Sí, puede haber habido. porque no salís más. Porque no tenían por qué. No hacía falta. Bueno, eso fue, todas las reformas en materia federal fueron las propuestas de los gobernadores justicialistas. Claro, Esos fueron los que pidieron en ese momento. además se olvidan que tenemos un sistema federal, no una confederación. El sistema que hay para modificar la ley nunca va a salir, pues es imposible. Tiene que dictarse una ley provincial, tiene que aprobarla entonces el Congreso. 3 leyes que hay que sacar. Primero, Bueno, y sobre todo, ¿qué gobernador va a perder puntos de las que goza actualmente? basta con que Ninguno. uno se ponga para que no salga. Claro. Eso no está para no salir nunca. Ricardo, vos mencionaste el sistema acusatorio del Ministerio Público, que es un tema delicado. Desde quién puede ser la cabeza del Ministerio Público, las directivas que podría dar eventualmente para la implementación y seguimiento con este sistema acusatorio. Sí. Las experiencias de provincia dicen en algunos casos de que más o menos están funcionando en Jujuy, en Salta, con algunas estadísticas. Me parece difícil transponer eso dentro de una justicia federal o una justicia más capitalina con otro tipo de conflictos. ¿Cómo ves ese traslado? Hoy estamos usando instituciones de ambos códigos. Sí. Algunas buenas, Sí. como la conciliación, Sí. instituciones que son interesantes, como Sí. novedosas. Sí. Pero todo el sistema se lo ve como muy complejo como para que se instale. A ver, en Jujuy, los números de Jujuy y Salta son muy buenos. No, el sistema acusatorio federal está rigiendo nada más en el momento que en Salta y en Jujuy. Porque era la primera etapa. Luego se paró malamente. La segunda etapa era que fuera a Mendoza, San Juan. Tierra del Fuego. No, era Mendoza. Era Mendoza y Rosario. Parado hace 5 años, hace 4 años. No. Pero bueno, tiene buenos números, pero es cierto. Lo que yo creo que no se está haciendo es que la puesta en vigencia tiene que ir preparada por una capacitación muy intensa de los operadores y por una adecuación también hasta de las estructuras físicas, ¿no? Bueno, esto no se está haciendo. Es decir, discutimos a ver el tema, a ver quién nombra al procurador, tal cosa, etcétera, pero esto que son cuestiones de fondo y más trascendentes no se están haciendo. No, mal, estamos atrasadísimos ahí y es una cosa que puede mejorar en mucho, pero hay que hacerla con seriedad, ¿no? Sí. Sí, pero vos ves que un eventual cambio de gobierno podría beneficiar a la justicia, porque la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires fue también una norma estableciendo que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires puede revisar las sentencias de la Cámara Civil y Cámara Judicial. Sí, no tendría que ser una norma local, ¿no? Bueno. En el fondo van en la misma línea, tratar de poner algún tribunal, institución. No sé. Esta es eso es la disputa por la autonomía, en el cual la Corte tiene resolución o va a resolver seguramente, no sé si este año o el año que viene, tiene un par de casos donde se plantearon estas cuestiones de competencia sobre si el Superior Tribunal de la Justicia de la Ciudad puede ser o no tribunal intermedio. Eso lo tiene que resolver la Corte. La legislatura de la ciudad se lanzó y dictó una ley. Me parece que está mal, eso crea más confusión todavía, ¿no? Incluso ahora creo que la ciudad está poniendo en relaciones de consumo, empezó a ejercer atribuciones en relaciones de consumo, creando órganos. Bueno, no ayudan estas cosas. Me parece que hay que ir más despacio y con paso más firme, ¿no? Bueno, evidentemente la justicia es uno de los hot topics que tenemos en nuestro país, ¿no es cierto? Y lo que va a pasar. Y lo que viene. Muchas gracias, Ricardo, por venir. Y bueno, la tarea como presidente de colegio tampoco va a ser fácil, pero auspiciamos que va a ser en mejoría todo esto que todos estamos buscando.
Pero yo tengo expectativa de que arregle todo. Gracias. Al contrario. C'est une bonne situation, s'inscrit. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'est une bonne situation, s'inscrit. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.